Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos una vez más en el Estado del Estado, este programa donde pretendemos llevar los temas de la agenda pública en un lenguaje fresco y digerible. Como siempre me acompañan Mateo Cisneros. Hola. Y Jonathan Bretón. ¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Gómez y el día de hoy vamos a tratar un tema sobre lo que sucedió en la semana que tiene que ver con por lo menos yo me metí a Twitter y vi como 3-4 días que vi un trending topic donde le estaban surtiendo duro a una sola persona. Esto es muy común últimamente, ¿no? Esa persona es Chumel, este comunicador que no sabemos si es cómico o periodista, pero que tenía mucho éxito en sus programas y que ha sido muy crítico ante el régimen actual. El asunto es que lo invitaron a participar en un evento de la CONAPRED, en un foro sobre discriminación, y entonces las redes actuaron en contra de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no deslatía el lenguaje en el que él se dirigía hacia ciertos espectros, a tal grado que la primera dama Gutiérrez Müller sacó un tuit donde dijo que exigía a ella, todavía estaba esperando una disculpa sobre cómo se refería a él a un menor de edad, a su hijo. No voy a repetir cómo le decían, pero ¿qué onda? ¿Ustedes qué opinan de eso? Cabe mencionar que cuando cuestionaron al presidente en la mañanera, el presidente dijo que yo ni sabía que existía la CONAPRED. Yo creo que ahí está la parte más importante, para no meternos en el tema de lo de Chumel y el foro en sí, porque hablar de eso también podríamos decir que el foro quizás no estaba destinado a tener mucho éxito, a tener más de 100 visualizaciones, no sé. Creo que lo que sacó a la luz es el problema que hay en el tema de los institutos y esta guerra encarecida que ha tenido el presidente de la República con los organismos y con los institutos, los constitucionales autónomos, así como los que dependen del mismo Ejecutivo Federal. Me parece que ese es el punto a detallar, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros observar esta lucha que hay por tratar de desaparecerlos o bajarles los recursos sin que muchos de esos institutos tienen que ver con los derechos? Cuando hay un derecho adquirido, ¿cómo hacer para no perder ese instituto? Okay. De acuerdo, yo creo que lo que estamos observando ahorita es que la Cuarta Transformación, el gobierno de Andrés Manuel, el régimen federal, lo que está haciendo es utilizar las coyunturas para posicionar personajes afines o al menos tener el mínimo posible de críticas, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, históricamente con Broso, con quien había muy buena relación, empezó a ser crítico y va para afuera. Con Aristegui le están pegando recio en redes sociales y vaya, es Aristegui, ¿no? Aristegui siempre ha sido una defensora, cierto, muy objetiva, pero defensora a fin de cuentas de los ideales de la Cuarta Transformación. En este caso le toca a Chumel, le tocó a Loret de Mola, en fin. Eso por una parte, los medios de comunicación que son incómodos creo que están siendo criticados, linchados en redes sociales, y por otra parte está también lo de los organismos autónomos o los organismos de la sociedad civil. En este caso la CONAPRED se me hace muy extraño, ¿no? Porque Mónica Macice, que era la titular de la CONAPRED, con un historial bastante reconocido, presenta su renuncia. No sé si la renunciaron o renunció. Creo que independientemente de eso existieron presiones para que saliera, y de igual manera podemos decir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene una incondicional del régimen. Entonces yo lo que estoy viendo finalmente es que el gobierno federal utiliza las coyunturas para posicionar personajes afines y también quitar a los incómodos. Qué interesante está el tema. Miren, en el asunto con la cuestión que se refería Matthew con la renuncia, es que fue una de las consecuencias de todo este entramaje que se dio alrededor de lo de Chumel, porque terminaron cancelando el foro. Digo, como sabemos, como dice Bretón, no es central, cancelaron el foro, pero se dice que a partir de las declaraciones de Gutiérrez Müller es que se presiona para que renuncie, y Andrés Manuel no le pesó y dijo, bueno, voy a nombrar una indígena en esa posición. Cabe mencionar que en esta misma semana no fue la única funcionaria que renunció a nivel federal, también renunciaron otras dos. Pero bueno, ¿quieres abordar algo? Sí, bueno, a mí me parece que sobre esto que comentas, Matthew, creo que da para una discusión completa, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos en términos de libertad de expresión? Cuando en gobiernos anteriores, pues, la cosa era sumamente grave, ¿no? Incluso hay un libro de Enrique Serna, ¿no? Que ha sido bestseller en los últimos meses, donde habla de esa complicidad que hay en el gobierno con la libertad de expresión. Insisto, creo que es tema aparte. El tema de los institutos, me parece que lo que nos deja entender es que el presidente está llevando la política de austeridad al máximo punto, a tanto que parece que ya está cometiendo un error grave. Principalmente es, si él no conocía que existía el CONAPRED, cosa que yo la verdad yo descarto, yo no me imagino a él como presidente desconociendo el CONAPRED, pero bueno, su método, ¿no? Si él no lo conocía, pues es grave, ¿no? Por otro lado están los demás institutos. Ya se ha visto un intento del presidente de querer acercarse al INE, ¿no? O no acercarse como tal, sino más bien de querer acercarse a las funciones que tiene el INE.
y cómo quiere pues mitigar esto, ¿no? Eso me parece que es el tema central. Los organismos, sobre todo los que son constitucionales, tienen que regirse de una manera autónoma. Al día de mañana, si no encontramos eso, lo que va a pasar es que el presidente va a estar frente al Banco de México. Entonces, sí. ¿En qué situación va a poner a este país? Y ponle que a lo mejor estamos con un gobierno con las mejores intenciones. Sin embargo, después de que no esté este gobierno, pues a lo mejor nos podemos encontrar con un régimen completamente, a lo mejor autoritario o con otro corte o con no las mejores intenciones o con corrupción y qué sé yo. Entonces por eso las instituciones son tan importantes, que sean sólidas, porque independientemente de administraciones, independientemente de quién esté en el poder, esas van a preservarse y van a trabajar en función de sus objetivos. La CONAPRED es básicamente un organismo que trata de combatir la discriminación, un terrible problema en México. Sí, claro. Bueno, aquí yo recapitularía algo que tiene que ver con lo que ustedes dos dijeron, es que sí, esta democracia se tiene que volver a un gobierno de instituciones, un gobierno de leyes, no de personas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que tal vez se pueda ir, ¿no? En esto que decía Bobbio, ¿no? Se puede disfigurar la democracia y irse a un gobierno de personas en una figura de caudillo, que entonces pues eso no abona mucho la democracia. Lo que se refería Jonathan Bretón con la cuestión del INE es que también precisamente en esta semana Andrés Manuel López Obrador dio una declaración donde él dijo que iba a ser el garante, ¿no? de que el proceso electoral, el guardián de que el proceso electoral se llevara a cabo con usurpando funciones. No usurpando funciones, porque después, ¿qué pasó? Bueno, es que no lo sé, porque primero dijo que él iba a ser el guardián, ¿no? Que iba a impedir el fraude electoral, un posible fraude electoral en el 2021. Se vinieron críticas y yo no sé si cambió de postura, porque al día siguiente dijo, no, es que me entendieron mal. Yo, como un ciudadano más, estoy en mi derecho y así lo haré de denunciar un delito electoral. Y dices, bueno, pues sí, pero no eres un ciudadano más, o sea, sí lo eres, pero también eres el presidente de la república, ¿no? Que al mismo tiempo es entendible. Estamos hablando de un presidente, ya lo hemos dicho en programas anteriores, un presidente que en 2 procesos electorales, pues las instituciones no jugaron muy bien ahí. Bueno, sobre todo específicamente en el 2006, en el 2012, claro, sí hubo delitos electorales que como tal tendríamos que ver si fueron castigados. Pero yo pienso, y bueno, porque la finalidad de este programa es mantenernos lo más objetivos posibles, y no queremos como vernos ni a favor ni en contra del presidente, pero en ese esfuerzo yo pienso que lo que sí creo que pudo resolver muy bien el tema de la CONAPRED es al sacar y decir, pues vamos a escuchar a las comunidades indígenas y vamos a hacer que sea una mujer, eso estuvo bien, indígena, claro, la que dirija el CONAPRED. Lo que yo también veo que el tema de CONAPRED cayó justo en el momento esencial. Hace unos meses, bueno, hace 2 capítulos hablábamos del tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el tema racial. Sí. En México el conflicto racial no se llama racial, se llama discriminación, que es algo que existe en el país. La discriminación es un problema muy latente y que el CONAPRED pues no ha podido mitigar del todo. Sí se tiene que revisar el funcionamiento de todos los organismos, no solamente de la CONAPRED. Sí, pero no porque estén funcionando no en óptimas condiciones algún instituto, vas a desaparecerlo y crear algo que se sugirió durante la semana. ¿No? Entonces por eso es en donde yo digo que las instituciones se tienen que fortalecer, mejorar, optimizar, no utilizar a través de personalismos, ¿no? Entonces, bueno, da para mucho el tema, ¿no? Sí, claro, y ya no estaré en otro tema, digo, al final de cuentas hay que tratar de ver hacia dónde va, ¿no? Cuál es el rumbo que va a tomar en esto, si nos va a abonar, por ejemplo, nombramiento, o va a ser un nombramiento a modo como el que hablaban ahorita de derechos humanos, donde pues, parece que no está funcionando tanto como queremos, ¿no? O como podría funcionar. Digo, por ejemplo, te quería preguntar precisamente a ti, Bretón, la cuestión de Lorenzo Córdoba y Manuel, que se ve que hay una animadversión entre ellos, ¿no? Ha habido declaraciones incluso que se ven donde están encontradas, ¿no? Sí. Y eso parece preocupante, pues, porque... Bueno, el INE tiene que estar para ser el garante de las elecciones, ¿no? Y el presidente tiene que estar ahí para hacer que el Estado de Derecho funcione bien para todos, ¿no? Fue electo para eso y tiene que ser con responsabilidad. Regresando al tema ¿dónde van las instituciones? Regresando al tema de la CONAPRED, bueno, pensemos un poco en cómo han sido los procesos de discriminación a lo largo de la última década, incluso existió en CONAPRED. Paréntesis, yo no estoy en contra de que desaparezcan. Yo no creo que todos los institutos y organismos deban de desaparecer. Me parece que esa postura del presidente es incorrecta. Lo que sí creo es que deberían de estar esos institutos y organismos al escrutinio público y también presidencial para ver cómo están funcionando. Porque claro, si hay un argumento que él dice y que es válido, es si en épocas del neoliberalismo, como lo llama él, se crearon muchas organizaciones, muchos institutos, hay que ver si funcionan y hay que ver si no hay corrupción también en esos. Claro. En el tema de la CONAPRED, yo veo dónde estuvo en su momento la CONAPRED, por ejemplo, cuando un gobernador en Jalisco llamó a las personas
que tienen preferencias, bueno, de la diversidad sexual. La diversidad sexual llamó que le daba asquito, ¿no? Los matrimonios homosexuales. Sí, ¿dónde estaba la CONAPRED? ¿Dónde estaba la CONAPRED Claro. en ese momento? ¿Dónde estaba la CONAPRED cuando había un presidente que dijo que los mexicanos trabajábamos como negros? Ahí está el lenguaje también de discriminación. Sí, por supuesto, pero pues, entiendo que el mensaje es vamos a poner a alguien de los pueblos originarios al frente de la CONAPRED y me parece un excelente mensaje, ¿no? Pero también se sugirió muy fuertemente de algún segmento del gobierno federal para desaparecer la CONAPRED. Yo siento que también no todo es blanco y negro, ¿no? Hay posturas encontradas al interior de las administraciones. Este es uno de esos casos, ¿no? También me parece que dentro de la Cuarta Transformación existe un doble discurso, que puede ser el de, si nos indignamos por estos casos, si este comediante Chumel, es misógino, y a lo mejor y sí lo es, ¿no? Sí, discrimina, es clasista, etcétera. Pero también es cierto que esas mismas personas que critican a Chumel también se estaban pasando de lanza con otras hijas de otros presidentes, ¿no? Y también tienen ese mismo tipo de actitudes. Entonces yo creo que aquí, lamentablemente, lo que estamos viendo es que la careta política está enturbiando un poquito este proceso. Yo creo que son temas que deben de ser institucionalizados, son temas que tienen que hablarse con objetividad, fuera de matices políticos, de ideologías políticas. Yo creo que se tiene que afrontar con instituciones. Ese sería, digamos, una gran conclusión. Las instituciones son las que marcan hasta cierto punto las reglas de la sociedad, son las que van moldeando el comportamiento de la sociedad. Yo no puedo justificar, por ejemplo, lo de Chumel, porque si estás generando un discurso que está, ya lo decía Tenoch Huerta, ¿no? O sea, estás culpando a una persona que no tiene culpa de eso y tú estás abusando de eso para atraer a ti la atención. Sí. Digo, en ese sentido yo diría, no está chido, ¿no? Pero también en otro sentido no estás cumpliendo contra lo otro, o sea, el problema es más grande de lo que estamos diciendo. Y no involucras a una persona, pero sí podemos abonar a que nada más, las leyes, las normas, la Constitución son las que marcan las pautas de convivencia social, y las instituciones son las que materializan y son garantes de esa convivencia, y la cultura es la que permea en la fluctuación entre todos los componentes sociales, ¿no? Y creo que la cultura, ahorita que estamos teniendo, no es la más óptima, porque en esta cultura mexicana existe el racismo, existe el clasismo, existe todo este tipo de cuestiones. Y las instituciones son las que precisamente tendrían que modelar o mediar entre la normatividad vigente, quienes queremos ser como país, quienes queremos ser como sociedad, y esta cultura racista. Y las instituciones son precisamente ese catalizador importante que se tiene que sostener, que se tiene que solidificar, y no podemos nada más por posturas ideológicas, por posturas partidistas, echar al traste con esas instituciones que están medio endebles. ¿Qué opinas, Bretón, acerca de las instituciones? Me agarraste la verdad es que tenemos que considerar el contexto de las instituciones en el país, ¿no? La democracia, que tardó años en llegar, era como un juguete extraño en el cual vivimos casi más de 7 décadas en una cosa que no era democracia. Entramos en una democracia donde hubo un sistema muy ríspido, ¿no? Y la tendencia que ocurrió después fue a crear instituciones. Se creó el INE para garantizar elecciones justas en un país donde las elecciones no eran justas. Se creó el Instituto de Transparencia para garantizar la transparencia, y el proceso no ha sido muy bueno. Bueno, recientemente se acaba de crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y el mismo sistema surgió hasta como un poco amañado, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo entiendo que hay una especie de paliativo de parte del sistema político, o lo hubo, pues, por crear instituciones para tratar de disminuir o mitigar los problemas reales que había en México. Claro. Y estos institutos no trajeron por sí mismos la capacidad para resolver los problemas del pasado. ¿Qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista hacia el futuro? No es eliminar los institutos que hicieron en el pasado, sino más bien pensar en una óptica de cómo estos institutos puedan funcionar, ¿no? Y la solución para mí no sería, como ya lo he dicho, no sería eliminarlos como tal, sino que sería meterlos a un escrutinio donde vamos viendo cómo están de corrupción ellos, cómo están de austeridad, cómo están gastando ellos sus recursos, pero sobre todo cómo están cumpliendo con el objetivo funcional, ¿no? En ese tema, la CONAPRED creo que sí puede quedar mucho a ver, creo que podría hacer mejor las cosas. Me parece que la propuesta, como lo hace el presidente, es buena, ahora que dice que va a ser una mujer indígena, pero bueno, hay que tener al escrutinio público todos los institutos.
Bueno, parece que ya nos extendimos un poco, pero es evidente que hay un proceso de democratización, es evidente que hemos avanzado y este tipo de cosas pues fomentan que podamos seguir avanzando, ¿no? Todos los cambios que vayan en positivo de la sociedad son bienvenidos y ustedes saben que pues todos los derechos se adquieren conforme a la lucha, pues. Sus conclusiones rápidas antes de irnos, Matthew Cisneros. Bueno, es muy extenso el tema, intentaré ser breve. Yo creo que este ejemplo de lo que sucedió con el comediante, que hizo visibilizar a la CONAPRED, que hizo que como consecuencia el gobierno federal hiciera una serie de declaraciones, que hizo que la sociedad tuviera otra propia reacción, es digna de este momento de caos, de ruido que estamos viviendo en la sociedad, con una sociedad polarizada, con las redes sociales que maximizan todo, que visibilizan problemas y que finalmente pues las instituciones, insisto, ahí me voy a centrar, son las que tienen que garantizar precisamente que la convivencia social sea la más óptima, tienen que garantizar las instituciones, me refiero también por ejemplo a los propios gobiernos, me refiero a los poderes, me refiero al legislativo, me refiero a las universidades, me refiero a los organismos de la sociedad civil, tienen que cumplir su objetivo social, ¿no? Entonces finalmente yo espero que esto sea un parteaguas para que reflexionemos y que creamos mejores instituciones. Jonathan Bretón. Bueno, ok. Conclusión sobre el tema de Chumel, bien sencillo. Estamos en un proceso en el cual tenemos que aprender a expresarnos bien, los hombres incluso estamos cambiando nuestro lenguaje para hacerlo de manera incluyente y él se equivocó, lo hizo durante mucho tiempo y creo que en ese sentido me parece justificado que no se haya hecho el foro. La conclusión sobre el tema del CONAPRED, me parece que ese instituto sí tiene que valorarse, sí tiene que cumplir las funciones adecuadas. No creo que la solución como tal sea eliminar los institutos que la gente no conozca, porque ese fue el argumento del presidente, vamos a eliminar, porque ni siquiera sabe la gente qué significan sus siglas. Y si a esas vamos, pues hay muchísimos organismos lo cual la gente no conocemos ni lo que significa, pero no por eso dejan de estar ahí, dejan de ser esenciales para la vida pública. Y la conclusión para el tema de la democracia en México, creo que sí tenemos que tender hacia un modelo en el cual los derechos continúen ampliándose, ¿no? O sea, si estamos tratando de procurar y garantizar que no haya discriminación en México, también cómo le vamos a hacer para empezar a adquirir más derechos y que sea de manera funcional y con un Estado de Derecho. Bueno, pues entre lo que son peras y son manzanas, nosotros los invitamos a que erradiquen todas esas prácticas de discriminación, de clasismo, que aportemos algo a nuestra sociedad para transformarla y hagamos esto uno mejor y que nunca permitamos que un partido o un gobierno se apodere de los logros que democráticamente ya hemos alcanzado. Los institutos electorales tienen que ser autónomos y sí debe de existir control y todo lo que abone a que sea una mejor sociedad debe de existir. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, por aquí van a ser las redes sociales como siempre, agradecemos a todos, nos pueden escuchar también en el podcast. Sí, estamos en el estado de tus oídos, que lo pueden escuchar desde Spotify, desde Apple Podcast y desde iTunes. ¿Y dónde más, Mati, estamos? Bueno, estamos en Facebook y en Twitter, el estado del estado. Y también en Mi TV, muchísimas gracias. YouTube. Y en YouTube.